vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Mis queridos alumnos del segundo año B, acabo de mostrarles un video motivador de cómo, por ejemplo, la Biblia, qué cosa tiene, qué cosa hay, qué existe en la Biblia. No solamente son palabras, son, por ejemplo, narraciones. La narración es importante, ¿verdad? Entonces, hoy la clase que nos invita es son las formas de la expresión literaria. Cómo el autor se expresa, cuáles son esas formas. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. He preparado esta diapositiva que, por ejemplo, aquí usted ya más o menos está sacando su línea. El tema entonces de hoy es las formas de expresión literaria. ¿Cómo la literatura se expresa? ¿De qué forma? La Biblia, lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que acabamos de ver nos dice más o menos cómo es esto. Bien, a ver. ¿Qué cosa podemos decir? Y hemos estudiado en clases pasadas los textos literarios. Hemos dicho que los textos literarios no solamente es un libro, puede ser también una pequeña composición. Entonces, cuando nosotros componemos, o los escritores componen o escriben, presentan una combinación de tres formas de locución clásicas: la narración, la descripción y el diálogo. Mire, entonces, en otras palabras, ¿cuáles son esas principales formas de expresión literaria? Es la narración, y ahí está, por eso que cuando te presenté el video hace un momento, la Biblia está casi más de la mitad, ¿no? Narrada. Entonces tú ya más o menos vas entendiendo de cómo es escrita o ha sido escrita la Biblia. También tenemos la descripción, mire, la descripción. A ver en el chat qué me dice. 43% de narrativa. Muy bien, Arthur. 43% de la Biblia, o sea, todo el contenido de la Biblia, el 43% está basado en lo que es la narrativa. La narrativa. ¿Perfecto? Atiéndame bien, Diana, no me esté preguntando cosas. Atienda la clase. La narración. Luego está la descripción. Se va a describir. Y finalmente está el diálogo. Mira, entonces, ¿cuáles son esas formas de expresión literaria? Son tres: la narración, descripción y diálogo. Diana, esa va a ser la tarea. En estos momentos, después de terminar la clase, voy a preguntarles, por ejemplo, ¿cuáles son las formas de expresión literaria? Entonces, usted me va a decir la narración, la descripción y el diálogo. Perfecto. Eso es lo que el día de hoy vamos a desarrollar. ¿Qué será la narración entonces? Como principal forma de expresión literaria. La narración se utiliza para hacer referencia a las partes del texto o fragmentos en los cuales se relatan hechos reales o imaginarios. Lo que acabamos de decir, el 43% de la Biblia es narración. ¿Y allí qué cosas nos relatan? Hechos reales, o de repente también revelación, en este caso la de Dios para con los hombres, además de ser una de las formas más recurridas en la comunicación social. O sea, la gran mayoría de obras literarias, así como en la Biblia, en las obras literarias o en los textos literarios, la gran mayoría son narraciones. Por eso es lo que mayormente se recurre a esta primera forma narrativa llamada narración. ¿Y cuáles serán mis ejemplos de narración? ¿Cuáles son los ejemplos de narración? Miren, ahora sí ya llegamos a esto. El cuento. Miren. La fábula, la leyenda y el mito.
Estos son los ejemplos de narración. El cuento. A ver, ¿qué cuento conocen ustedes? A ver. No me digan que no, porque ya, ¿por qué sería, no? A ver. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Muy bien. ¿Es un cuento? Claro, un cuento. ¿Qué más? ¿Qué otros cuentos más? Por ejemplo, en la primaria, ¿qué cosas han leído? El año pasado, ¿qué cosas han expuesto en su exposición de literatura? La obra. Hijita, pero dame título, pues. El Capitán Pelícano. Ya, el Capitán Pelícano. Ahí está. Por ejemplo, ese es un cuento también. Ahí está. ¿Qué más? El Caballero Carmelo. Muy bien, Luca. El Caballero Carmelo. ¿Es un cuento? Profesor, Sí, dígame. profesor, un momento. Profesor, buenos días. Soy la mamá de Vigino Lasco. Mi hijito se siente un poco mal, ha amanecido con el estómago suelto y está haciendo fiebre ahorita. Si él sale de la clase, lo que quiero saber es si se le puede permitir porque no está en condiciones ahorita. No, no se preocupe, señora. Si usted está justificando, no hay problema. La clase está siendo grabada y eso lo puede, su hijo lo puede ver luego. Está en lo voy a poner en el cubículo. Puede abandonar la clase si se siente mal, no se preocupe. Sí, quería hacerle presente eso, ¿no? Para no hacer una falta de respeto también a No su se preocupe, clase. señora, está siendo grabada la clase. Listo, señora, Ok, listo. muchas Bien, gracias. entonces decíamos de que el cuento, por ejemplo, ustedes ya me han dicho, me están expresando, conocen algunos cuentos, ¿no? Por ejemplo, la Caperucita Roja, el Capitán Pelícano, ¿qué cosa más? Me ha dicho el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Entonces, todas esas son narraciones. Entonces, esa es una primera forma, mi querido alumno, una primera forma de la literatura. Es la narración, el cuento perfecto. Pero también no solamente son los cuentos, también son las fábulas. Ah, profesor, yo no sabía, yo creía que la fábula era un cuento. No, 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 no. La fábula es otra cosa. Ahora díganme ustedes, ¿qué fábula conocen? Habrán leído en la primaria, habrán leído la fábula. A ver. Y es bueno, La sí. liebre y la tortuga. Ah, muy bien, mi querida Lunita. Claro, la liebre y la tortuga. El león y el ratón. El león y el ratón. Mira, La liebre. Ilíada la Ilíada. No, pues eso ¿La no es cigarra y la fábula. hormiga? No es fábula, mi querida Lunita. Ah, La Ilíada ay, es una ¿La obra cigarra y la literaria. hormiga? La obra literaria. ah, A ver, vamos por partes, como dijo Jack. A ver, escúchenme, escúchenme. No hay que confundir. Ahora, mira, por ejemplo, comenzaron bien cuando dijeron la fábula. Dijeron la liebre y la tortuga. Ojo. Dijeron también, ¿qué dijeron? La cigarra y la hormiga. Mira, qué bonito acá me escribe. Me escribe, ¿quién me ha escrito? A ver, me ha escrito Vigil. Muy bien. Mira, a pesar que está un poquito mal, pero está interviniendo. Mire, entonces, ahí nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, ahí también el ratón y el león. La zorra y las uvas. Uy, el pastor mentiroso. Uy, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. Pero si tú te has dado cuenta, el lobo y la grulla. Muy bien, Gabriela. No, muy bien. Entonces, miren, a ver, ¿cuál es la característica primera que tiene una fábula que es diferente a un cuento? Eso, por ejemplo, yo les puedo preguntar, a ver, ¿cómo respondería usted? No me vayas a decir que es igual, profesor. No, la fábula es un cuento también. No. Ahí sí me muero, me vuelvo loco. La fábula te deja una enseñanza. Muy Deja un bien, la mensaje. fábula te ¿La deja... fábula es corta? Perdón, Te perdón. deja un mensaje. Te deja ¿La un... fábula es corta? No, el cuento también es corto, la fábula también puede ser corto, pero la diferencia fundamental está en dos cosas. La fábula te deja una moraleja, una enseñanza. Pero aparte de eso, que eso es lo más fundamental, lo que le diferencia al cuento, es que la fábula siempre personifican, o sea, los animales, las cosas, los objetos, se personifican, o sea, se convierten en personas y actúan como personas.
Ah, profesor, eso es una fábula. Por eso hablamos de quién, del ratón y el león, de la liebre y la tortuga, de la cigarra, el pastor mentiroso con los carneros y el lobo, etc. Entonces, miren, pero al final también, ¿qué cosa nos deja? Una enseñanza. El cuento no nos puede dejar una enseñanza. Yo te puedo contar, por ejemplo, una cosa que ahorita me invento y digo, pues, que en mi casa existe un personaje por las noches sale, nos fastidia, nos tocan la puerta, hacen ciertos movimientos. ¿Dejará una enseñanza eso? No, es un cuento. O el Caballero Carmelo, por ejemplo, que el año pasado lo hemos un poco disfrutado cuando te expliqué, es de un gallito que llega, ¿no? Y que tiene muchas cositas ya en sus años de su vida, porque anteriormente era un gallo de pelea, pero él tiene que luchar una pelea que su amo, el papá del niño, se había comprometido en el pueblo, ¿verdad? Entonces ya sabemos la historia que el gallito al final muere, ¿no? Entonces, eso es un cuento. ¿Nos deja una enseñanza? No necesariamente, no. Pero la fábula sí. Eso es el requisito de una fábula. La leyenda, ¿qué será la leyenda? A ver, ¿quién conoce una leyenda? Títulos de leyenda. Título de leyenda, a ver. La Llorona. No. La leyenda del jinete La sin de los cabeza. hermanos Ayar. La de los hermanos Ayar, muy bien, puede ser, muy bien, claro, eso es una leyenda. Joseph dice... La leyenda de la Llorona, el profe. condenado, puede ser. El condenado mayormente es un mito, A ver, un mito. Vamos a diferenciar, ojo, vamos a diferenciar entre lo que es leyenda y mito. Aquí no vayan a equivocarse tampoco y no vayan a decir ustedes que es igual. A ver, la leyenda. Estamos hablando de la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mamaoclio, la leyenda de la fundación del Imperio Romano, la leyenda de Nailam, y así vamos a ir encontrando muchas leyendas, que la leyenda de Tepoztecatl, muy bien, ese cómo se funda La México. leyenda del toro de las 7 cadenas. También, miren, así. Entonces, es una leyenda, ojo, miren alumnos. Entonces, ¿qué cosa será una leyenda? Claro, la huacachina, muy bien, claro, también es una leyenda. Miren alumnos, una leyenda mayormente es una cosa que existe. Te explica, la leyenda te explica el origen de algo, pero le agregan ¿qué cosa? Le agregan un poco de fantasía, un poco de ficción. Ya, la leyenda de Manco, claro, y Mamaoclio, muy bien, Diana Segura, claro. Entonces, la leyenda. ¿Te va a explicar qué cosa? Te va a explicar un hecho, pero algo que, un origen, el origen del imperio de los incas. ¿Cómo se originó? Nos vamos a la leyenda de Manco Cápac o de los hermanos Ayar. ¿Cuál es verdad? ¿Que el imperio de los incas ha existido? Sí. Te está explicando el origen. Pero la leyenda, ¿cuál es? De que ha salido de las espumosas aguas del lago Titicaca, acompañado o guiado por su dios el sol, que le dio una vara y con esa vara va a ir explorando hasta que logra hundir en el lugar, allí se fundará el imperio de los incas. Eso dice, le dijo su dios. ¿Será cierto eso? No, pues eso es misticismo, eso es, digamos, la leyenda. Muy bien. Entonces, allí estamos explicando la leyenda. Entonces, la leyenda nos va a explicar un origen de algo, el origen de algo. O el mito. El mito es diferente. El mito sí es todo, es solamente imaginación, nada más. Pero, profesor, ¿qué cosa es el mito entonces? El mito es para que el hombre explica las cosas sobrenaturales. Ejemplo, ¿no? Tú habrás leído o habrás visto los Avengers. Thor. Sí, yo sí le he visto todos los Avengers. Thor, ¿quién es su papá? Su papá es Odín. 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 Godín. Odín. Odín.
Y Torres, pues, de algún modo, que está representado con el trueno o el rayo. El dios del trueno. Sí, El dios del trueno. Entonces, mira, ahí te está explicando que el trueno, esas cosas naturales que existen en nuestra naturaleza, pero el hombre ha ideado, ha creado un mito. ¿Claro? Ejemplo, otro mito. Cuando tú te vas a la selva, ¿no? Y vas a escuchar bastante allí, ¿de qué personaje? A ver, un mito, ¿cómo se llama? ¿El tunche? El tunche, el tunche. Eso es un mito, por ejemplo. ¿El tunche existirá? No, te cuentan, es un mito. Te han explicado, o sea, el hombre no tenía con qué explicar, entonces crea su personaje. Imagínate los antiguos griegos, o cuando tú, por ejemplo, te vas, ¿no? A la sierra, mayormente te hablan de un personaje. ¿Quién será ese personaje? El pistaco. El pistaco. Ese que para encontrándose en el camino y van matando a las personas, ¿no? Para sacarle su grasa. Un mito. Un mito. Entonces, todo ello siempre el hombre ha explicado cosas que a veces no puede, digamos, entonces crea un mito y los mitos se van quedando. Por ejemplo, un griego antiguo, un pescador, recorría el mar, un griego te estoy hablando, Grecia, ¿no? Y las olas del mar se levantaban, mareaban y todo hasta logra, y le dice, pero ¿por qué estás furioso? ¿Por qué Dios, Dios del trueno, Dios de los mares, Dios del... ¿Quién? Y le pone un nombre. ¿Quién es? Poseidón. Ahí está Poseidón. El Dios, ¿de qué? Del mar y de las aguas. Del mar. Del mar y de las aguas. Imagínense. Entonces el hombre ha creado, pues, o sea, crea. Y esos son mitos. Que es diferente a la leyenda, no vayan a equivocarse. La leyenda no, la leyenda te explica un origen. El origen del imperio de los incas, a través de estas dos leyendas. El origen de Roma, a través de Rómulo y Remo, que fueron amamantadas, dice, por una loba. Imagínense. ¿No? Entonces, ahí tenemos esto. Y esto es la primera forma que se llama narración. Y estos son sus ejemplos. Y aquí está la descripción, miren, alumnos. La segunda forma. ¿Cuál es el tema? El tema, ¿cuál es? Las formas de expresión literaria. Hemos visto ya la narración y sus ejemplos. Ahora vamos a ver la descripción. Miren, alumnos, yo voy a, en un momentito más, voy a explicarte, te estoy explicando, mejor dicho, qué cosa va a ser la descripción. La descripción, ejemplo, ¿no? Tú cuando comienzas a crear tu personaje, de cualquiera de tus series que has visto, o de cualquier película, el director primero ha dibujado, ha diagramado. Por ejemplo, Iron Man, de los Avengers te voy a hablar, ¿no? Iron Man, el Increíble Hulk, Capitán América, la Viuda Negra, el Halcón Negro, etcétera, etcétera. Todos el autor que ha hecho los ha dibujado. Ahora, sobre eso, te va a presentar. Lo presenta en el cine, pegó ese personaje. Pero ya tú tienes una idea de cómo es ese personaje. Pero ¿qué sucede en la literatura, en un texto literario? ¿Qué hará el autor? Dígame. ¿Dibujará dibujitos, presentará en el libro? No. No, pero No, Lo va solamente a dibujar a través de palabras, de escritura. Por eso que nosotros al Quijote de la Mancha lo conocemos, pues. Por eso. Porque Miguel de Cervantes lo describió. Lo dibujó, pero con palabras. Eso es la descripción, mis queridos alumnos. Describir es dibujar con palabras. Es la representación de personas o cosas por medio de la lengua, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. El Quijote de la Mancha, por ejemplo, cuando les pasé el video, el primero, eso primero ha sido una obra literaria. Después ya lo hicieron en película. Entonces tenían que buscar de acuerdo al libro. Y el libro decía que cómo era el Quijote. Era flaco, esmirreado, que cuando venía de frente parecía que viniera de perfil. Imagínate, era tan flaco, que tenía, digamos, una mandíbula muy,
extensa. De ahí viene el nombre, ¿no? Quijote, Quijote de la Mancha, viene de quijada. Entonces, esa es la descripción, mis queridos alumnos. Pero también vamos a tener la otra, que es la descripción, mire, la descripción. Describir es dibujar con palabras. Es la representación de personas o cosas por medio de la lengua. Eso es lo que hemos visto. Ejemplo de descripción. A ver, escúchame, alumno. Acá te va a describir a los caballos, ¿ah? Miren. Entonces, inmediatamente cuando yo termino de leer, ya automáticamente tú en tu cabecita vas a hacer la forma de cómo más o menos el autor ha descrito. Y yo te voy a preguntar entonces, a ver, atención, voy a hacer la lectura. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. A ver, aquí tenemos un ejemplo de una descripción. ¿Quién me puede decir usted? A ver, ¿qué me responde? A ver. ¿Qué me responde? ¿Nadie? Que estos caballos pues eran sanos, vigorosos, fuertes, ágiles, de unos hermosos pescuezos, o sea, su cuello eran tan erguidos, sus ancas relucientes, ¿no? Son caballos pues poderosos, fuertes. Y sus cascos, ¿qué cosas son cascos musicales? A ver. Los pezuñas. Muy bien, claro. Los caballos, o sea, los equinos, la familia de los caballos, los equinos se llaman, no tienen dedos, o sí tienen dedos. ¿Ustedes se han fijado? ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto? ¿Qué dice Dayana? Tienen pezuñas. Tienen pezuñas, tienen cascos, ¿no? Ya eso se llama pues, cuando dicen cascos musicales. Por eso el famoso, cuando el caballo camina, en el cemento se escucha claro, ¿no? Toc, 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 musicales. Y eso es lo que nos ha descrito, ese es un ejemplo de descripción. Y finalmente, mis queridos alumnos, tenemos el diálogo. Esa es otra forma de la expresión literaria, el diálogo. Es la conversación o el intercambio. Escúchame tú, en la Biblia que hemos visto como antecedente a nuestra clase del día de hoy en la motivación, ¿existirá diálogo? ¿Sí o no? ¿Existirá diálogo? Sí. Claro, claro que sí. Por ejemplo, ese pasaje en la Biblia, cuando Dios conversa ¿con quién? Con Moisés, ¿no? ¿Conversa con Moisés, sí o no? Sí. Cuando Moisés Sí, profesor. Moisés se va al monte Sinaí a conversar con Dios, a dialogar. Ahí es un diálogo, mira, ¿ve? Otra parte, cuando constantemente ya cuando Jesús está en la tierra, conversa mucho con sus discípulos. ¿Conversa mucho con quién? Con el pueblo. Entonces, a eso se llama diálogo, mis queridos alumnos. Entonces, el diálogo también es una forma de expresión literaria. Es la más usada, dice. Es la conversación, intercambio de palabras entre dos o más personas. ¿Bien? Ejemplo, te voy a decir, hola María, ¿cómo estás? Bien, Antonio. ¿Y tú cómo has estado? Bastante bien. Hace mucho que no te veía. Estuve de viaje por Europa. Conocí Londres y Manchester en Inglaterra. Y Toulouse y Lyon en Francia. ¿Y trajiste algún recuerdo? Sí, un francés. Ja, 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 ja. Ahí está. Imagínense. Entonces eso es un diálogo. El diálogo también va a aparecer en una forma de expresión literaria. Muy bien. Mis queridos alumnos, ahora sí, abran sus camaritas porque vamos a hacer una pequeña actividad. Las actividades las van a trabajar conmigo en clase, ¿ya?
Ya las tareas para mí ya son el olvido porque según el enfoque, algunas veces no le voy a dejar las tareas, pero la evaluación tiene que ser constante y las actividades las van a hacer acá ustedes. Entonces, si me han entendido la clase, mis queridos alumnos, ahora les voy a preguntar, a ver, segundo año B. A ver, Yadiel Briceño. ¿Yadiel Briceño está? ¿Yadiel Briceño está? Segunda llamada. ¿Yadiel Briceño está? Ya, pues activa tu micrófono. Y tu cámara. Yadiel Briceño. Ya ustedes saben, ¿ah? Ahorita no funciona, dice. Entonces, ¿cómo te voy a evaluar, hijo? ¿Cómo te voy a evaluar? No funciona su... Ya dígame usted, ¿cuáles son las formas de expresión literaria? ¿Cuáles son las formas de expresión literaria? Narración, descripción y diálogo. Narración, Repito, está Yadiel Briceño. Ese es el problema, Briceño. ¿Ves? Cuando dice que no tienes el micrófono. Pero eso para mí es una mentiría. Bien. A ver. ¿Quién desea? ¿Cuáles son las formas de expresión literaria? A ver. profesor, ¿yo lo puedo decir? A ver, por favor, Diana. Narración, descripción y diálogo. La narración, la descripción y el diálogo. Muy bien, Segura. Aquí está, Segura. Muy bien. Vamos a ir poniéndole su nota. A ver, ¿cuáles serán los ejemplos de la narración? A ver, Joseph. El cuento, la fábula, la leyenda y el mito. ¿Cuál es, Joseph? No te he escuchado bien. El cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Muy bien. A ver, Joseph, Joseph está con la bullita ahí, con quien está escuchando clase, está compartiendo con alguien. Briceño, a ver. Joseph Colonio, ¿no? Colonio, entonces, tiene su nota respectiva. A ver, ¿qué diferencia hay entre mito y leyenda? A ver, ¿quién me dice? Que la leyenda comienza desde un principio y el mito no. A ver, así será lo que nos dice Gabriela, que ha comenzado desde un inicio y el mito no. A ver, así será. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre un mito y una leyenda? ¿O qué es una leyenda y qué es un mito? A ver. Que el mito son relatos sobre seres sobrenaturales y de que las leyendas son relatos de sucesos o imaginarios. Los mitos son sucesos sobrenaturales. Los mitos son sucesos sobrenaturales. Muy bien, Patrick. ¿Y leyenda? Profe, yo también lo dije. Un ratito, Diana. Patrick. Profesor. ¿Y leyenda qué será? Ábreme su cámara. Leyenda es lo que pasa como que algo real. O sea, sucesos maravillosos e imaginarios y algo histórico. Algo histórico. Por ahí. La leyenda nos explicará. ¿Qué cosa nos va a explicar? Un origen de algo. El origen de algo. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán ido a Lurín. Allí hay al fondo del mar, hay dos islas pequeñas. Perdón, unas islas. Una un poco más grande y otra menor. Hay una leyenda sobre esas islas. Dicen que es una pareja que vivían en Pachacamac, eran muy enamorados, pero su familia no querían que estén entre ellos. Entonces un día deciden escaparse, irse al mar. Y cuando están ingresando al mar, se convierten en estas pequeñas islas. Si tú ves ahí en Lurín al frente, hay una isla grande y una pequeña. Están juntas.
Eso, por ejemplo, nos explica, eso es una leyenda, nos explica el origen de algo. Pero ¿qué cosa le ponen? Le ponen ficción, le ponen imaginación. Eso es leyenda. En cambio, el mito, nuestro querido Patrick Romero, que no quiere abrir su cámara, nos ha dicho de que por un punto menos, ahora sí, le iba a poner un punto menos a su intervención. Nos ha dicho pues las cosas fantásticas, ¿no? Eso es lo que el hombre nunca pudo explicar, lo hace. Entonces, Romero, muy bien, Patrick, va a tener su nota el día de hoy. A ver, ¿y qué cosa será una fábula? Una narración Una que te deja Sayuri, una a ver, enseñanza. Sayuri me levantó la mano. Un cuento. La fábula es una narración que te deja una moraleja. Y hay, ¿qué más? Donde a veces intervienen muchos animales. Ya, pero los animales son personificados, no solamente animales, sino también las cosas y los objetos, ¿no? Entonces, ahí eso hay que tener en cuenta. Muy bien, Cochachín. A ver, Cochachín. Vamos a ponerle la nota Cochachín. Muy bien. Ya, ya está demasiado tarde, Espinosa Albería. Ahí nomás lo dejamos, pues. Vamos a ir en asistencia. No, ¿qué se ha creído? ¿Ya qué hora es? 5 para las 9. Entonces, mis queridos alumnos, estamos ya concluyendo. La descripción, ¿qué será? Rápido, dime con una palabra. ¿Qué cosa será la descripción? La descripción, el ¿A quién está hablando? yo, profesor, ¿Quién es yo? Pues dígame. Sayuri. Sayuri, no, ya hija, ya tú ya participaste. A ver, Yael Céspedes, como debe, se me ha levantado la mano. A ver, Yael. ¿Qué será la descripción? Es dibujo con palabras, profesor. Muy bien, es el dibujo, pero con palabras. O sea, cuando tú vas a describir algo o a alguien, escribes, pero a través de palabras. Lo describes. Muy bien, Yael Céspedes. ¿Dónde estás, Céspedes? Aquí estás. Muy bien, tu nota respectiva. A ver, ¿a quién más vamos a tener? ¿A quién más vamos a explicar? ¿Y qué cosa será un diálogo? El diálogo como una forma literaria. A ver. ¿Es la conversación entre dos personas? Es la conversación de dos o más personas. Y eso siempre va a aparecer también en la literatura. Como ya les puse el ejemplo de la Biblia, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, el video les he pasado como motivador a la Biblia. Cómo está constituido, ¿verdad? Entonces ahí aparece, pues, el caso del encuentro de Moisés con Dios, de Jesús con sus discípulos constantemente. Entonces son diálogos de dos o más personas. Chirinos, ¿no? Muy bien. El día de hoy han intervenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos. Espero que los demás, ya la próxima voy a comenzar a llamar para que ya tengas tu nota. Así como hoy día a Adiel Briceño le he llamado y dice que está malogrado todo. Así que yo no sé por qué, no sé, ojalá sea cierto. Entonces, voy a comentar. Entonces, tienen que escuchar, tienen que estar atentos para poder ir respondiendo. ¿Ok?